fisiología de la oclusión. Atiendan bien esto porque van a vivir de esto. Porque esto van a repasar y pasar todas las veces. Dale. Bueno, se define como fisiología de la oclusión en el cual existe un equilibrio funcional o un estado en la que la homeostasis en los tejidos del sistema masticatorio es un proceso biológico y los factores ambientales y los factores locales están en balance. La oclusión también se basa principalmente en la mecánica de los movimientos mandibulares, es decir, cierre, apertura, lateralidad, protrusión, reducción. Las relaciones de contacto son las relaciones de contacto también con las arcadas y todos los factores que participan en la conducta motora bucal. Hay que recalcar también que una correcta oclusión depende de varios factores en específico y que la ausencia o modificación de estos puede causar una mala oclusión. Cualquiera de estos causantes de variaciones y problemas en la oclusión se puede corregir y para reparar dichas alteraciones se relacionan con la fisiología de la oclusión. Como ya he mencionado, también una parte de la oclusión es que compone el sistema masticatorio, es decir, músculos, ATM, dientes, el periodonto del hueso también. Se refiere a las relaciones que tienen contacto con los dientes en función y para su función. El término también no solo indica el contacto de las arcadas a nivel de interfase oclusal, sino que también a los factores que participan en el desarrollo y estabilidad del sistema masticatorio. Bueno, la importancia de la fisiología de la oclusión, como primer punto, es el movimiento de cierre sin interferencias y la distribución de fuerzas de ambos lados, de forma que en el máximo número de dientes y de un grado razonable de oclusión. La masticación fácil, el igual de ambos lados y la fuerza dirigida en sentido axial de los dientes. También mencionar que existen clases de oclusión. La primera clase se podría decir que es la normal y se puede identificar porque el canino inferior muerde de 3 a 4 milímetros del diente canino superior. Esta es la mordida correcta donde encajan los dientes a la perfección como si fueran una cremallera, como se ve en la primera imagen. En la clase 2, la mandíbula se muerde hacia atrás en donde tiene que morder y el canino inferior no está a 3 milímetros por delante del superior. Eso que la mandíbula por debajo y por detrás. Perdón, tienes que decir clase 2, la mandíbula muerde más atrás, no sería el tema. ¿Ya? ¿Qué? Sí, más sería porque la mandíbula no ha llegado a crecer como el maxilar superior, ¿no? Entonces, por eso dice incompetencia en el 2. ¿Esta clasificación de dónde es? Si le van a poner, le tienen que poner de dónde están sacando como referencia, ¿ya? Por esta es la clasificación de Angle. Con esto, nos van a tener rebotando hasta para ortodoncia, porque les van a decir, están haciendo anatomía dentaria, ¿no ves? La cúspide mesodistal ocluye en el surco mesovestibular del primer molar inferior, ¿no? Entonces, tienen que saber igual el canino en qué posiciones van, no ahora, pero por lo menos tengan un concepto como son las clases 1, clases 2, clases 3. ¿Ya? Dale. Y también en la clase 2 se puede corregir con brackets, avance mandibular ortopédico, extracciones o cirugía ortognática, la mordida es inestable y traumática. En la clase 3 es cuando la mandíbula muerde más adelante,
y de dónde tiene que morder. El canino inferior está a más de 3 milímetros por delante del superior. Esto también se puede solucionar con brackets o con cirugía. Bueno, entre las cúspides de apoyo que tienen la oclusión son las linguales de los molares y premolares superiores, como se ven en la imagen, las cúspides vestibulares y los molares y premolares superiores. Las áreas de contacto de las cúspides de apoyo deben quedar perfectamente establecidas y ser estables. Son llamadas contenciones céntricas y su estabilidad debe mantenerse mediante fuerzas dirigidas axialmente. Las cúspides activas o funcionales son las vestibulares superiores y las vestibulares inferiores. En los movimientos de lateralidad entrarían en contacto con la vertiente interna que está ahí, que es el viste de la muela que se ve, en la cúspide vestibular superior con la vertiente externa de la cúspide vestibular inferior. Así se tritura el alimento y se escapa por el lado palatino. Por este motivo, las cúspides palatinas se denominan pasivas. Se refiere a la influencia que ejercen las superficies linguales de los dientes superiores sobre los movimientos maxilar inferiores. Y va a continuar el contenido. Gracias. Bueno, voy a continuar con el tema. Vía incisiva o anterior. Se refiere a la influencia que ejerce durante el movimiento del desplazamiento de la mandíbula los rebordes incisales de los dientes anteroinferiores que se mueven adelante y hacia abajo. Es decir, cuando hay un movimiento entre los dientes, hay un tipo al juntar los dientes, hay un tipo de movimiento que se va hacia adelante, juntamos, eso no es aquí. Eso es para que no vea desgastamiento en los dientes. ¿Ese tipo de oclusión que se llama? ¿Cómo? ¿Ese tipo de oclusión cómo se llama? Oclusión céntrica. No. Es lo que tú has dicho. A ver, volver a repetir cómo era. La oclusión aquí adentro. Sí, lo que tú los de los dientes. Sí, Ah, lo que me estabas explicando ahí con tu mano. es cuando los movimientos se van hacia adelante y van hacia atrás. Es para que no haya desgastamiento en los dientes anteriores. Entonces, ¿qué se llamaría eso? Oclusión déntrica. No, eso se llama oclusión mutuamente protegida. Cuando los dientes van hacia adelante, ustedes mueven vis a vis, la parte posterior no contacta. Y cuando ustedes mueven con el sector posterior, la parte anterior no contacta. Por eso es oclusión mutuamente protegida, porque cuando tú haces movimientos de, trituras, masticas, los dientes se tienen que proteger unos a otros, ¿no? Pero eso se llega a perder cuando una persona luxa. ¿Por qué? Porque si ya hay dos tipos de luxeo para luxar. Sí, hay los que son excéntricos y los que son céntricos. Los excéntricos son los que roen y los céntricos son los que aprietan. Entonces, ¿qué va a pasar? A los excéntricos van a desgastar más cúspides. Entonces, la boca es como tijera, jamás se olviden. Interpones algo atrás y adelante lo cierras, ¿no ven? Entonces, si las cúspides se van a ir desgastando en la parte posterior, la parte anterior igual se va a empezar a desgastar y ya no va a tener esa oclusión mutuamente protegida. ¿Por qué? Porque ya va a estar llano todos los sectores de las cúspides, entonces no va a haber ese contacto, digamos, que proteja el sector posterior con el anterior. Cuando una persona muerde mucho, más que todo le causa fatiga muscular y dolores de cabeza fuertes. ¿Ya? Y puede tener episodios de que pueda llegar a roer, pero más que todo, aprieta, muerde. Todo el rato están con la boca y al día siguiente así apretando, y al día siguiente les da dolor de cabeza o sienten que tuviera maculca, digamos, en el sector de la articulación temporomandibular. Dale, sigue, por favor. Relación céntrica. La relación céntrica entre el maxilar inferior y el hueso temporal es la posición en la que se encuentra en su posición más superior y anterior, en la cual se apoya en el disco articular, estabilizando por los músculos y ligamentos.
En esto se centra en esa es su partida, es por la posición donde va a ir, es la cual se va a encargar de los movimientos, pero en este caso hay pacientes que tienen la boca, es decir, los dientes hacia adelante, es medio salido, y es ahí donde se toma un tratamiento, o bien una cirugía, como anteriormente lo ha comentado mi compañera. Y para esto es el desgaste muscular, es decir, lo quitamos, desprogramamos la musculatura, para decir, ponerlo, pero esto se lleva una cirugía, un tratamiento. Oclusión céntrica o posición intercuspidea, conocida con el nombre de maxilomandibular. La oclusión céntrica está estrechamente relacionada con la curva de Spen. La curva de Spen es una curvatura oclusal que se observa en el hueso mandibular. En esto podemos ver máxima intercuspidación. Es cuando los dientes están unidos, intentan cerrarlo, pero hay un tipo es más abierto, hay espacios libres. En relación céntrica es donde ya hay un espacio muy grande entre los dientes, entonces no se puede no se puede ingerir adecuadamente los alimentos, y a la hora de sonreír es donde ahí ya no muestran sonrisas, hay una dificultad. Ahora, en dimensión vertical, la dimensión vertical es una medición del centro vertical en la cara frontal que establece la relación entre el maxilar y la mandíbula cuando los dientes están en oclusión. ¿A qué se refiere con maxilar y mandíbula? Son dos términos que son diferentes. Superior e inferior. Mandibular siempre va a ser inferior. Pueden decir maxilar, maxila superior, digamos, o sea, pero tengan sinónimos siempre en cuenta y manejen mayor terminología, porque a partir de ella, de su cuarto semestre, ya va a ser mayor terminología en cuanto a la carrera se refiere, ¿no? Entonces, aprendan a utilizar sinónimos, antónimos, para que todos los docentes no hablan el mismo idioma, ¿no? Otros pueden usar otros tipos de sinónimos, otros tipos de adjetivos, digamos, ¿no? Entonces tienen que estar amplios y no cerrarse a nuevas palabras, como estomatognático, cirugía ortognática, ¿no? Ese tipo de palabras, o sea, tienen que familiarizarse, no tienen que ser palabras que sean ajenas a su vocabulario, ¿ya? Seguí, por favor. Ya. En esta imagen podemos ver a una persona con los dientes completos y que, digamos, se sonríe, se va a ver su sonrisa normal. Y también a la hora de hablar. Y vemos la cara en qué posición está. Ahora en la segunda vemos cuando el paciente ya ha ido envejeciendo y ha ido perdiendo los dientes totalmente, hay una caída, un hundimiento. Ahora en la tercera imagen es cuando ya directamente la mandíbula totalmente se ha desgastado y es donde ya se ve más en ancianitos. Es por eso que a veces cuando hay un tratamiento o cuando una persona pierde totalmente los dientes, tienen que hacerse poner implantes para que no vea esa caída y no se afecte en el rostro. Posición fisiológica del descanso. Se obtiene cuando la mandíbula se encuentra en reposo, sin funciones producidas por el relajamiento de los músculos excitadores, de la oclusión y de las linguales, existiendo un estado de equilibrio. Por ejemplo, vemos en esta imagen el estado de reposo. Es cuando los dientes están en un estado de reposo. Cuando descansan los dientes, es ahí donde hay un descanso de los músculos, donde hay más movimiento. Ahora, en espacio libre también es cuando la mandíbula se encuentra en reposo mandibular. Esto en espacio libre puede pasar el ejemplo. En este espacio hablamos cuando hay este tipo de espacios en los dientes. Más se ve en niños, más que todo en niños de 6 meses, porque hay un espacio en sus dientecitos. Entonces, eso como se pueden ir cayendo,
Ahora, cuando le salga luz ¿En 6 permanente, meses? sí, más que todo en niños. Pero en 6 exactamente. meses todavía recién están erupcionando, no tienen superior e inferior. Sí, pero no, se le nota el espacio total cuando hay. Ya. Ahora, digamos, en personas adultas, como en jóvenes, hay en A ver, ese solo un espacio. ratito. Por ejemplo, ponle una adelante. El reposo es como la Jimena ahorita. Así quédate. Eso es el reposo. Claro, no está haciendo nada, está tomando nota y la boca se va a quedar entreabierta, pero puede soplir los labios. Hay personas que tienen incompetencia labial y piensan que la boca está abierta, ¿no? Pero eso es el reposo, esa es su posición en el reposo. Todos tienen una posición en el reposo, ya sea cuando están prestando atención, cuando están haciendo, no sé, su tarea, digamos, no estás mordiendo por los dientes, tampoco estás con la boca abierta, entonces, sí, en reposo. A eso se refiere posición fisiológica en reposo, cuando no mueves nada, estás así y después dices, ay, ¿por qué estoy con la boca un poco abierta? Y sientes, porque clarito tu lengua pasa y vas a sentir como un espacio. Dale. Ya, en espacio libre, continuando. Ese espacio libre se puede ver más en adultos también. Cuando hay, ya cuando les salen sus permanentes, o hay hemos retirado un molar, como hemos retirado, hay un espacio que, si ese espacio no se cierra, los dientes se van yendo a un lado, que se van a ir agachando, y es donde ya necesitamos ortodoncia, o bien una cirugía. Por eso es importante utilizar bien un implante, o bien algo que los separe y no se tape o no se... ¿Por qué se inclinan las piezas? Porque no hay donde poner un espacio. Como ya no hay espacio bastante, es donde el diente va. Piensa que hay un espacio y ahí se va yendo. Hay un movimiento de la línea media, hay una línea media y cuando el diente es extraído, los dientes de reposo se van extrayendo, porque no hay ese diente que le apoya. No tanto así. Más que todo es porque todo se tiene que compensar, todo tiene que de algún modo entrar en homeostasis. Entonces, ¿qué pasa? Un diente no puede, pues, si hay un espacio y abajo está su antagonista, entonces estos ¿qué van a hacer? Para compensar esa carga se van a inclinar, pero sin tampoco perder los contactos a los costados. Por eso los dientes se inclinan. Y la tendencia es que los dientes, o sea, se van a ir hacia el lado donde está ahí dentro. Por eso, cuando, digamos, con el tiempo una persona se hace extraer, siente que se hablen de diastemas. ¿Por qué? Porque los dientes tratan de compensar esos espacios para mejorar la eficiencia masticatoria. ¿Ya? O sea, no es que se inclinen porque sí. Van a buscar un punto de contacto para sentirse más útiles donde puedan trabajar. Por eso es que los dientes, o se puede inclinar hacia mesial y el otro se puede hacia vestibular, pero igual, o sea, tienen que compensar la oclusión para poder trabajar de forma más dinámica y más homogénea, digamos, ¿no? Dale, sigue. Paso mi compañera Sí. Bueno, yo voy a continuar sobre los movimientos mandibulares. Los movimientos mandibulares que realiza la mandíbula son múltiples, incluyen los siguientes. 1, que es la apertura y cierre. 2, transtrusión. Y 3, protrusión. Y 4, retrusión. Voy a empezar con lo que es la apertura y cierre. La apertura y cierre se divide en dos fases. La primera fase consta de un movimiento de rotación de los cóndilos mandibulares, o sea, de estos cóndilos mandibulares, hasta que se separan los dientes superiores e inferiores de una apertura de 19 milímetros. La segunda fase es un movimiento de traslación, apertura de 50 a 60 milímetros. El cóndilo sale de la cavidad glenoidea y aquí se ve la cavidad glenoidea de lo que es el temporal. En el momento del cierre, el cóndilo vuelve a entrar en la cavidad glenoidea. El cóndilo vuelve a entrar en la cavidad El otro que glenoidea. está como eso ahí, por ejemplo. Aquí Ahí es un para que ejemplo. Aquí voy a ponerlo. Se mueve. Ay, no. Esto se movía, pero ¿cómo lo puse? Era un ejemplo. Era un ejemplo.
Aquí tenía su- No, otra vez. No, otra vez. Ahí tenía su- pero acá Está bien. se movía, se movía. Lo que es la transducción es el movimiento de transducción, es un desplazamiento de la mandíbula hacia un lado que se da los movimientos laterales, denominados también movimientos de Bennett. ¿Qué son los movimientos de Bennett? Los movimientos de Bennett es un movimiento de traslación lateral de la mandíbula, es un desplazamiento en masa hacia un lado que se da durante los movimientos laterales. El cóndilo orbitante, es decir, el que realiza la función, se mueve de arriba, abajo, detrás, hacia adelante y de fuera hacia adentro. Este movimiento de Bennett puede ser inmediato y progresivo, que vamos a ver más adelante. ¿Ese Bennett es en apertura o en cierre? ¿Cómo? Ese movimiento lateral lo puedes hacer en apertura o en cierre. En apertura. Así te pueden preguntar en tu examen. Si te paso, puede ser que responder. Porque has hecho la prueba. No puedo, sí. Ya, el movimiento de trabajo es el desplazamiento lateral del lado del cuerpo de la mandíbula. Cuando los movimientos se efectúan conjuntamente hacia un mismo lado, hacia este mismo lado, y como no está en un mismo lado, se mueve a este lado, por decir, producen un movimiento combinado de rotación y lateralidad que pueden tener componentes hacia arriba, abajo, atrás y adelante, que se tiene el lado trabajo y el lado no trabajo. Este sería el lado del que estamos hablando de trabajo, desde el código. ¿Cuándo es el lado del trabajo? El lado de trabajo es cuando se mueve a ese lado. ¿Pero cuándo? Como cuando hacemos un movimiento de rotación a un lado, esto sería. No, de trabajo, cuando trabajas es cuando masticas. No masticas con los dos lados, digamos. Pero, Claro, masticas de un lado y este lado tu trabajo. Después cambias el bolo al otro lado y este lado ya trabaja y este no. Por eso dice del lado del trabajo. O sea, porque cuando hablas, no. yo creo que sí. ¿Qué? No, el movimiento me refería a eso. No, pero es cuando, o sea, cuando vas a comer, vas a comer algo. Por eso es un lado del trabajo. O ahora has subido un audio. Sí, pero era un video encontrado así. Ya. Vamos a ver tus videos. Voy a tratar de hacerlos correr, sí, Dani. Ya, el movimiento de no trabajo. El cóndilo de balance se mueve hacia abajo, adelante y adentro y forma un ángulo con el plano medio cuando se proyecta perpendicularmente con el plano horizontal. Aquí forma un ángulo, dicen, a ver, y vamos a verlo, aquí está el 1 trabajo. El ángulo de Bennett, el ángulo formado por el cóndilo del lado de no trabajo entre sus movimientos inicial y final, en relación se mueve hacia abajo, adelante y adentro. Aquí como podemos ver, adelante, adentro y abajo. ¿Sí? Lado de balance, el lado de balance es este, lado de trabajo. El cóndilo del lado de balance se desliza junto con el disco articular hacia abajo, adelante y adentro, como vemos aquí. El movimiento de Bennett inmediato. Movimiento inicial brusco es una condición inestable. Su presencia está ligada a interferencias oclusales y a estados de difusión mandibular presentes en personas mayores y adultos con deterioro de oclusión. El movimiento de Bennett progresivo es
el llamado anatómico, y es donde se presentan los fenómenos de la perotrusión del cóndilo de trabajo y de mediotrusión del cóndilo de no trabajo. Vamos a hablar del movimiento de protrusión. Es un tipo de maloclusión caracterizada por un adelantamiento. Aquí igual se reproducía, esto se adelanta. Por un adelantamiento muy marcado de los incisivos superiores respecto de los inferiores. Las personas con esta posición en sus piezas pueden tener dificultades para mantener la boca completamente cerrada. Esto se va acelerando. El movimiento de retrusión es una proyección del maxilar inferior hacia atrás. Esto hacia atrás, se va hacia atrás. Se pasa del punto de contacto máximo entre los dientes inferiores y superiores hacia atrás. Va a continuar mi compañero. Doctor, voy a continuar. Determinantes de la oclusión. Son características anatómicas que existen en la articulación temporomandibular y la cavidad bucal, determinando la altura de las cúspides y la dirección de los surcos y las crestas triangulares. Los determinantes de la oclusión en la dentadura adulta natural se agrupan en dos grupos, que son fijos y variables. Determinantes fijos. Ay, sí, Con el de abajo sí. pasas, con el de arriba Sí, vuelves, sí, y el primero es Determinantes fijos no modificados. Estos no pueden ser modificados por un operador más que por un procedimiento quirúrgico o por una expansión ortopédica, y están siempre presentes en la modalidad de cada individuo, y son 6. 1, que es la armonía de las arcadas. Se tiene en cuenta el tamaño y la forma de la mandíbula, de haber una relación armónica entre la mandíbula y el maxilar, del maxilar superior, porque cada tamaño y posición puede ser diferente. Estas variaciones pueden ser de origen filogenético, que son relacionadas con la evolución de las estructuras, o genética, que es el tipo de cráneo que afecta a la oclusión. Los dientes naturales se definen de tal manera que pueden adaptarse bien a cualquier forma de cráneo. En este caso aquí tiene la arcada, que es un poco así adentro, ¿no? Y acá ya está, obviamente después de una ortodoncia, y ya está con su arco terminado, que ya está bien, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la relación céntrica? La posición esencialmente articular, es decir, ella existe independientemente de la presencia de un contacto dentario. En esta posición los cóndilos deben estar posicionados en una posición anterosuperior dentro de la fosa articular. Aquí vemos la fosa articular. Respectivamente a los discos articulares debidamente interpuestos y con los cóndilos en relación céntrica, que deben ser acá. Pocos contactos dentarios ocurren y son llamados contactos prematuros. El eje intercondiliar. Según lo observable en un pantograma genatológico, el eje de rotación horizontal de la mandíbula, que teóricamente pasa por ambos cóndilos, aquí está, en la línea, permite un limitado movimiento de bisagra de este hueso según el ángulo de los expertos. La correcta localización de este eje permite la determinación de la relación céntrica. Este es el tema para el movimiento de bisagra. Características de las trayectorias intercondilares. Este es el eje. Existen varias trayectorias recorridas por los cóndilos. Existen entre estas dos curvatura e inclinación. En la curvatura existen contenidas en las protuberancias articulares, la pared interna de la cavidad glenoidea,
que viene a ser acá, el labio externo de la cavidad glenoidea y la pared posterior de la cavidad glenoidea. En la inclinación, estas trayectorias condileares pueden llevar un movimiento de transducción, de mediotrucción, laterotrucción y debido al cotanto condiliar, que ya habíamos hablado con mi compañera, ¿no? Que tiene lateralidad, el tema de bajar, subir y excéntrico. Inclinación de la eminencia articular. La trayectoria del proceso condiliar sobre el proceso articular depende de la inclinación del extremo distal del proceso articular o de la parte anterior de la cavidad glenoidea. La inclinación de la cresta de la bisagra, que está determinada de la relación con el eje del plano de la vía. Aquí está el tema de la articulación y es aquí donde es la inclinación de la articulación. La transducción, que es un factor más importante para determinar la colocación de los cúspides en una reconstrucción oclusal. Es el responsable de las mordidas laterales y de la masticación. Se divide en la mediotrucción y la laterotrucción. Y la primera que tiene que hacer, la mediotrucción, que tendrá que hacer el mayor efecto en las superficies oclusales en el lado del balance, mientras que la segunda que viene a ser la laterotrucción es las superficies oclusales del lado de trabajo, para el lado de trabajo. Determinantes variables modificables, que viene a ser lo que es la curva de Spee, la curva de Wilson, inclinación del plano oclusal, entrecruzamiento y resalte. La curva de Spee se refiere a la curvatura antero-posterior de las superficies oclusales. Esta comienza desde la punta del canino inferior y sigue por la cúspide de los premolares y molares y se continúa hacia el borde de la rama mandibular. Desde el canino va hacia lo que es la rama mandibular. La curva de Wilson es la que pasa de las cúspides vestibulares, de los molares a molar, de molar y premolares superiores, premolares superiores e inferiores. La mayor curvatura es en el primer premolar, que tiene aquí, y va disminuyendo hasta que llega a ser casi una recta en el segundo molar. Curvas de un plano de oclusión posterior. Aquí viene a ser lo que es la curva anteroposterior de la curva de Spee y la curva mediolateral de la curva de Wilson. Ambos hacen un conjunto que es la curva de Wilson y la de Spee, que se denomina la curva de la oclusión. Inclinación de un plano oclusal. Es una línea imaginaria que va desde el borde incisal central a inferior al borde vestibular del segundo molar inferior. Durante el movimiento de protusión, este plano se dirige hacia adelante y hacia abajo. El grado de divergencia que existe entre este plano y la trayectoria condilia posibilita la mayor o menor separación entre las cúspides antagonistas. A menor divergencia del plano oclusal con la guía condilia, que viene a ser esta, las cúspides serán menos elevadas, por el contrario, a mayor divergencia, mayor separación, por lo tanto, la mayor altura cúspidea. Entrecruzamiento y resalte. El resalte overjet, que es la distancia entre el borde incisal de los incisivos superiores hasta la cara vestibular del incisivo inferior. Menor resalte, tenemos una mayor desoclusión en el sector posterior y mayor altura en la cúspide viceversa. Aquí hay una separación. ¿El del entrecruzamiento o el overjet? ¿Cuál es tu overjet? El overjet es la distancia que existe entre el incisal, entre el incisivo superior y el inferior, es la distancia que existe. ¿Cómo definirías tu overjet? ¿Cómo defino qué? Tu overjet. ¿Perdón? ¿Cómo definirías tu overjet? Esa medida que sería. O sea, si es un resalte,
Entonces es el horizontal. Ah, El sí, overjet es horizontal. horizontal y el otro es vertical. Ajá. Sí. El entrecruzamiento o el overbeat es la distancia que existe entre el borde incisal de los incisivos superiores y el borde incisal del inferior. A menor entrecruzamiento, menor la desobstrucción y mayor altura de la cúspide. Aquí ya hay una línea, o sea, un choque, ¿no? Ya no hay un espacio, sino que hay una reducción. En conclusión del tema, podemos decir que ese tratamiento oclusal es el resalte de la homeostasis oclusal, que implica conocer la biomecánica en particular de cada paciente y su correlación con sus parámetros oclusales o biológicos. Una buena oclusión es vital no solamente para una apariencia del paciente, sino también de salud. Una mala oclusión puede causar baja autoestima debido a su inconveniente estético y ocasiona problemas digestivos. Por esta razón es muy importante que se conozcan conceptos básicos de una oclusión para mejor entendimiento del sistema, tomando en cuenta todos los factores que influyen en un tratamiento integral del paciente. Ese sería el tema. Y en cuanto a los movimientos, les ha faltado. Son como 13 o 14 movimientos que tienen. Uno es propulsión, retrusión, lateralidad, después está... hay otros más que tienen. Eso les va a servir como un trabajo para que me lo hagan. ¿Ya? Como tres, digamos, tenemos la lateralidad, propulsión, descontrolado, Propulsión, retrusión. Sí, hay algunas que no, pero... La como cada veces, no. propulsión es diferente, o sea, ¿qué se llama? A retrusión. Ha expuesto ella, pues le digo, ¿Los otros movimientos? teníamos algunos, pero no todos, porque Vamos a mencionar. sí, ha hecho al principio. Claro, pero por ejemplo, no, el de la ¿qué se llama? Propulsión, ¿no has escuchado? Date un persona. Es el poder que tenemos así. Propulsión. Aquí está así, tiene retropulsión. Puedes ir y todo, meter un poco tu... El tipo 1, 2 y 3 está No. Eso 1, 2 y 3 solo es llaves. Relación molar, llaves caninas, ¿no? Por ejemplo, si querían hablar algo más, podían utilizar las 12 llaves de Andrews, pero son 12 llaves que tiene Andrews. Pero eso es más avanzado, o sea, con esto de que has hablado de clase 1, clase 2 y clase 3, de Angle, o sea, está bien para empezar, ¿no? Pero eso es la relación molar, ¿ya? Es clase 1, clase 2, clase 3, relación molar. Y esa relación solo se puede medir en presencia de primeros molares. No puedes medir eso en presencia de segundos molares. Porque se llama Angle solo te da la relación, la llave, la clase cruzal en relación al primer molar. Y la llave es caño. Ya, o sea, cosas que aclarar.